Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646 Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La palabra del Señor, ¿verdad?, que hemos estado viendo es la abundante misericordia de Dios, las fuentes de su misericordia. Y realmente, hermanos amados, hablar de la misericordia de Dios es hablar de un tema profundo. Porque no podemos nosotros comprender de una manera profunda la misericordia de Dios sin haber experimentado algo de parte de Dios en nuestra vida. Sin haber experimentado algo de Dios en nuestro caminar. Es decir, hace algún tiempo acá hablamos de que había una diferencia entre un hombre que hizo una obra de teatro hablando del Salmo 23 y que la gente aplaudió, se levantó, se puso de pie, pero luego un pastor comenzó a proferir el Salmo 23 y la gente comenzó a llorar. Y la verdad que la frase que el hombre dijo es que ellos están hablando del Salmo 23, pero yo conozco al pastor del Salmo. Entonces, hablar de la misericordia de Dios es hablar también de eso. ¿Cómo yo podré conocer la anchura, la altura, la profundidad y la longitud del amor de Dios si no lo he experimentado en mi vida? No es lo mismo hablar de un Dios que sana que haber experimentado sanidad. No es lo mismo hablar de un Dios que perdona que sentir su nombre perdonado. No es lo mismo hablar, hermanos amados, de un Dios que bendice cuando uno ha experimentado la bendición de Dios. Mire qué importante entonces visualizar tan solamente el aspecto de que misericordia es lo que nosotros merecemos. Porque la palabra misericordia tiene que ver con la miseria del corazón. Entonces, misericordia es lo que yo merezco, pero gracia es lo que yo recibí sin merecer. Gracia es un regalo de Dios que yo merecí sin, hermano amado, tener las cualidades, ni tener las capacidades. En otras palabras, no la merecía, pero Dios me la entregó. Sin embargo, por nuestra conducta apartada de Dios, sujeta a pasiones, a debilidades, a humanidad, con un corazón tendiente a lo malo, lo único que podían tener de nosotros era misericordia. ¿Por qué? Porque nuestro camino estaba extraviado. Entonces, desde el punto de vista escritural, bíblico, la misericordia de Dios tiene que ver con cubrir nuestras miserias, cubrir nuestras humanidades, cubrir nuestras imperfecciones, cubrir nuestras deficiencias. Y ya usted lo va a entender. ¿Por qué? Porque cuando usted es padre, usted no expone a su hijo, sino que usted cubre sus imperfecciones. Por eso que el Padre Celestial nuestro nos enseña a poder, hermanos amados, caminar en esa misericordia si nosotros nos dejamos cubrir por Él. La plegaria apostólica decía: os ruego por las misericordias de Dios. Es decir, que nadie que no ha experimentado las misericordias de Dios podrá entregar su vida en sacrificio vivo. Nadie. Usted, hermanos amados, podrá saber mucho, pero si usted no ha experimentado las misericordias de Dios, usted va a pensar que usted le está haciendo un favor a Dios. Por ejemplo, cuando yo no entiendo que estar en la casa de Dios es un privilegio, cuando yo no entiendo que servir en la casa del Señor es un privilegio, quiere decir que yo no he experimentado la misericordia de Dios. Quiere decir que yo pienso que le estoy haciendo un favor a Dios, que Dios necesita de mí. Y realmente, hermanos, es un error pensar de esa manera, porque Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. Entonces, hermano amado, cuando yo no tengo esa revelación, yo puedo pensar que le estoy haciendo un favor a Dios con venir a congregarme o con servir. Agradezca usted que yo vengo aquí a predicarle. ¿Cómo es eso?
Si la Biblia dice, agradezco a Dios que me tuvo por digno de ponerme en el ministerio. Imagínense, el apóstol Pablo le dice así. O sea, yo pensar que tengo capacidades para poder hacer A, B, C, D cosas en la casa del Señor sería un error. Si la Biblia dice que por la gracia de Dios soy lo que soy, entonces no puedo yo, hermanos amados, pensar que estoy haciendo algo por obra y gracia mía, sino que tengo que entender que el privilegiado, el bendecido, el dichoso soy yo, porque Dios me concede la oportunidad de poder estar en su casa, en la congregación de los santos, y aún más, si me da la oportunidad de servir, quiere decir que Dios me está considerando. Si yo no soy recíproco en ese camino, entonces Dios me puede desechar. Porque la Biblia dice, por cuanto tú me desechaste a mí, yo te voy a desechar a ti y desecharé a tus hijos. O sea que mire, porque Dios te está diciendo, te estoy entregando esto, pero si tú no lo aceptas, quiere decir que no me valoras. Y si no me valoras, ¿por qué yo debería preocuparme de ti y de tu casa? O sea que qué interesante es entender, primero, que ninguno de nosotros va a presentar su vida en sacrificio vivo, santo, bueno, agradable al Señor, si no ha experimentado la misericordia de Dios. Es imposible. Es imposible. La mayoría de los que está aquí hoy presentes está acá porque algo ha experimentado de Dios en su vida. Una obra, salvación, perdón, restauración, un milagro, sanidad, lo que sea. Pero si usted está aquí en este culto, porque algo tiene que agradecer a Dios. ¿O estoy equivocado en lo que estoy diciendo? Algo usted tiene que agradecerle a Dios, por eso está acá. Entonces, eso trae esperanza. Tan solamente quiero llegar a un punto, pero quiero adentrarlo en lo que estuvimos hablando. Porque en el libro de Lamentaciones dice, por eso traigo esto a mi corazón, porque esto me trae esperanza. ¿Qué me trae esperanza? Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues sus bondades nunca fallan. Son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Yo no puedo olvidarme que hoy, hermanos amados, su misericordia me levantó y me puso en pie. Por eso usted hoy día está en pie, porque su misericordia se renovó hoy día por la mañana. Ahora, la Biblia entonces nos enseña que el Señor es, hermanos amados, clemente. Dice la Biblia, porque el Señor es compasivo, es clemente, lento para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la transgresión, que perdona el pecado. Pero mire, pero no tendrá por inocente al culpable. Entonces, si yo no me doy cuenta que yo necesito de la misericordia de Dios, quedo expuesto en mi culpa. Quedo expuesto en mi falta. Lo único que a mí me puede cubrir es el manto de la misericordia de Dios que cubra mi imperfección. Si yo me salgo de la cobertura de Dios, yo quedo expuesto. Se va a manifestar mi naturaleza humana, se va a manifestar mi mal carácter, se va a manifestar mis perversidades, se va a manifestar mi corazón tendiente al mal. ¿Por qué? Porque me salí de la cobertura de Dios. Es decir, no necesito de su misericordia. Qué tremendo es esto. ¿Por qué Dios nos ama tanto? Porque Él nos ve como en un principio. La palabra misericordia tiene que ver con vientre de misericordia. Y cuando el Señor te ve a ti, te ve como en el principio, te ve como cuando te gestaste en la matriz de Dios. Por eso Él tiene de ti misericordia, porque no te ve como una obra incompleta, te ve como una obra terminada. Por eso dice, un ejército de santos nacerá desde la matriz de Dios. Es decir, Él nos ve como salimos desde la eternidad y fuimos enviados acá. Por eso Él tiene misericordia de nosotros. No porque usted sea lindo o hermoso, porque tenga capacidades, porque, hermano, hable bien, enseñe bien, predique bien, cante bien, sirva bien. No, no. Es que lo que pasa es que Dios te mira bajo el ojo de su misericordia porque te ve como en el principio. Y generalmente Dios te ve como una obra terminada. Por eso que el apóstol Pablo dice, nosotros conocemos ahora oscuramente, como por un espejo, pero cuando estemos delante de Él, conoceremos cómo verdaderamente fuimos conocidos.
¿Cómo te habrá conocido el Señor a ti, que te tiene tanta paciencia? Porque algunos de ustedes, o digo mejor, a algunos de nosotros, Dios harta paciencia que nos ha tenido. ¿O no? O usted dice, no, pastor, yo creo que estoy bien. Calidad, pastor, yo sí. Dios tiene una bendición con tenerme en sus filas. O podría decir usted, Dios ha tenido misericordia de mí. ¿Usted lo puede decir así? Amén. Entonces, la fuente de misericordia de nuestro Padre Celestial. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, que si las maldiciones generacionales se traspasan, también la misericordia es un espíritu que se traspasa. Yo puedo ser un padre misericordioso y puedo traspasar el corazón misericordioso a mis generaciones. Puedo traspasar la misericordia a mi casa y a mi familia. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora entonces le entro a lo que quiero hablar hoy, a este punto específico. Esto no lo enseñó el domingo, pero quiero enseñarlo. Porque una de las fuentes de la misericordia de Dios es la sabiduría. Santiago 3, verso 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Ponga atención. Después pacífica, amable, benigna. Pero dice que esta sabiduría es llena de misericordia. Y ponga atención porque dice llena de misericordia, pero además dice de buenos frutos, sin incertidumbre, ni qué cosa, ni hipocresía. Wow. Quiere decir que la evidencia de que yo soy un hombre sabio es que yo estoy lleno de misericordia. Si yo no estoy lleno de misericordia, quiere decir que tengo falta de sabiduría. Pero dígame bien, por favor, vaya usted al libro del apóstol Santiago y cotejemos el capítulo 3, por favor. Usted trajo Biblia. Estos versículos que yo le voy a hablar ahora no están proyectados acá. Este es el versículo base que estamos hablando acerca de que una de las fuentes de la misericordia de Dios es la sabiduría de Dios. Dios me da sabiduría, por tanto viene y me llena de misericordia. Pero si yo no tengo esa sabiduría, no voy a ser lleno de esa misericordia de Dios. Ahora, mire usted por favor Santiago capítulo 3, el versículo 13, por favor. Cotéjalo conmigo. Dice el apóstol: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Óigame bien, por favor, escuche bien lo que le estoy enseñando. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta el apóstol. Y luego dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No basta que usted diga que es entendido. No basta que usted diga que usted es sabio. Usted va, hermanos amados, a evidenciar que es sabio por su buena conducta. Si usted tiene malas conductas, usted no es sabio, usted es necio. Y la necedad, dice la Biblia, que está pegada al corazón del adolescente. Por eso que el adolescente no es malo por ser adolescente, pero comete estupideces cuando no se deja aconsejar. No es porque sea malo porque es joven o adolescente. Es porque el corazón del adolescente y del joven está pegado a la necedad. Entonces, si no escucha el consejo, se va a extraviar. Por eso la Biblia entrega 4 dimensiones de dirección para un padre. Número 1, el padre instruye. Número 2, el padre corrige. Número 3, el padre disciplina.
Y número 4, y la última, el padre castiga. Por eso que la Biblia dice que la vara en la espalda del joven lo librará de la muerte. Entonces muchas veces los jovencitos dicen a los padres: déjame ser, déjame vivir, tanto que me molesta, tanto que me insiste, yo no quiero ir a la iglesia, no, esto lo cogiste tú, no lo cogí yo. Actúan con necedad porque está pegada a su corazón, y el corazón es tendiente a lo malo desde su niñez, dice Génesis capítulo 6. Entonces, mire, yo, hermanos amados, vuelvo a la carga con esto. No basta con que yo diga yo soy sabio, porque mucha gente lo dice. No basta con que usted venga a la casa del Señor y usted tenga la famosa frase célebre: no, si yo sé. Hermano, ¿tú hiciste esto? Sí, pastor, si yo sé. Hermana, ¿tú hiciste eso? Sí, pastor, sí, yo sé. Yo sé que hice mal. ¿Por qué lo sigue haciendo? No, yo sé, pastor, que actué mal. ¿Por qué lo sigue haciendo? Porque no es lo que sabes, es lo que vives. Muestra tu sabiduría por tu buena conducta. Entonces, la sabiduría de Dios es una fuente que nos va a hacer alcanzar misericordia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el hombre que teme al Señor se apartará del camino. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor al Señor los hombres se apartan del mal. Entonces, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor al Señor. Entonces, muéstrame tu camino para yo saber cuánto temor tienes del Señor. Muéstrame tu conducta para saber cuánto temes a Dios. Permíteme escuchar tu lenguaje para saber cuánto hay de Dios en tu corazón. Permíteme saber lo que miras para ver cuánto colirio cargas en tus ojos. Permíteme saber lo que palpas para ver cuánta inocencia tienes en tus manos. Permíteme ver a dónde se dirigen tus pies para ver si se apresuran a lo malo o se apresuran a lo bueno. Entonces yo te diré qué tipo de sabiduría hay en ti. Porque dice: pero si tenéis celos amargos, y mire, y batalla en tu corazón, pelea en tu corazón, división en tu corazón, dice la Biblia, entonces no os gastéis ni mintáis contra la verdad. Quiere decir, si en tu corazón tú sientes entonces una batalla, no vengas, hermano, permítame el chilenismo, no venga a vender la pomada que ama a Dios. Si en su corazón usted batalla con divisiones, si en su corazón usted batalla con que no sabe si quiere servir o no servir a Dios, cuando has experimentado las misericordias de Dios a esta altura de tu vida, no puedes tener esa dicotomía cuando el Señor se apresura a venir a buscar a su iglesia. No puedes estar vacilante en este tiempo. Entonces dice el apóstol: muéstrame tu sabiduría por tu buena conducta en frutos de mansedumbre. Pero si yo observo en ti que hay pleito, hay envidia, hay batalla en tu corazón, entonces no te jactes. Entonces no mientas a la verdad, porque la verdad es Cristo. Entonces no te comportes como si fueras un hombre que tiene sabiduría de Dios. Porque el verso 15 dice: porque esta sabiduría, ¿cuál? ¿Qué sabiduría? Lo que estamos leyendo. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría que te trae mentira, la sabiduría que te engaña,
La sabiduría que te hace pensar que tú eres algo cuando no lo eres. La sabiduría que te hace tener celos, pleitos, batalla en tu interior. La sabiduría que te hace decir que eres algo, pero con tu conducta reflejas otra cosa. Esta sabiduría no es la que proviene de Dios, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta es la sabiduría que algunos tienen. Sabiduría terrenal, sabiduría animal, sabiduría diabólica. La sabiduría diabólica, hermanos amados, la sabiduría animal, la sabiduría terrenal, son sabidurías que no vienen de Dios. Hay gente que dice la Escritura en el libro de Romanos que profesando ser sabios se hicieron necios. Hay gente que se dice muy sabia y siempre juegan en la línea fina, hermano amado. Piensan que tienen todos los aspectos controlados. Cuando quiero sirvo a Dios, cuando no quiero no sirvo a Dios. Cuando quiero oro, cuando quiero no oro. Cuando quiero me congrego, cuando no quiero no me congrego. Cuando quiero doy, cuando no quiero doy. Y piensan que tienen en su mano la elección. Pero esa sabiduría es terrenal. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y mire qué peligrosa es esta sabiduría. Porque es la sabiduría, hermano amado, que Salomón comenzó a contaminar. Por eso que no se llenó de la misericordia de Dios. Quiero que entienda esto. La evidencia de una sabiduría pura va a traer temor a tu corazón, que te va a ayudar a alcanzar misericordia, porque Dios te apartará del mal. Pero si no viene esa sabiduría, quiere decir que próximamente vas a caer en el hoyo. No vas a alcanzar la misericordia de Dios. No porque Dios no te la quiera dar, es porque tú la rechazas. Salomón contaminó la sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio una sabiduría pura. Vino la sabiduría pura sobre Salomón y Salomón la recibió. ¿Cuál era la petición que pidió Salomón? Hazme un hombre sabio. Enséñame a entrar y salir con este pueblo, porque soy joven y el pueblo es grande y la tarea es ardua. Dame sabiduría. Dios le concedió sabiduría y lo hizo el hombre más sabio de la tierra. Pero la sabiduría que él recibió, él la comenzó a involucionar. Entonces empezó a interpretar sobre la base de la sabiduría. Es decir, comenzó a aplicar experiencia y la empezó a reemplazar por la sabiduría. Se lo digo de otra manera. Hay gente que desprecia la sabiduría porque echa mano más a la experiencia. No, si yo sé esto. Yo sé de esto. No, esto yo lo sé. Hermano, y la sabiduría es más que la experiencia. Porque la experiencia usted la puede ganar con años de vida. Pero la sabiduría que viene de lo alto te hace sabio para la salvación. Mire qué diferencia hay en esto. Fue tal fuerte la involución de Salomón que él no alcanzó misericordia en esto, porque si yo lo puedo llamar así, Salomón terminó como un ecuménico. ¿Usted lo analiza de esta forma? ¿Sabe por qué? Porque después hacía alianza. Él decía, él era del pueblo del Señor y se casó con la mujer egipcia y le ponían un altar a la diosa de la esposa y él servía a Dios, pero también ponía el altar. Es decir, después ya no encontraba la diferencia, porque él decía, en su sabiduría terrenal no importa. Es como que usted le diga, póstrate delante de la imagen, le dijeran a Ananías, Misael y Azarías. ¿Se acuerda usted de ese capítulo de Daniel, donde dice la Biblia que tocaron trompeta y mandaron que todos se postraran delante de la estatua del rey Nabucodonosor? Eso sería como que Ananías, Misael y Azarías hubiesen dicho en su corazón, me voy a postrar, total, Dios sabe lo que hay en mi corazón. Le pregunto, ¿Dios conoce el corazón? Y si ellos se hubiesen postrado, ¿Dios conocía el corazón? Claro, pero ¿por qué no se postraron? Porque tenían sabiduría. Porque, hermanos amados, lo que está dentro se tiene que expresar por fuera. Muestra tu sabiduría por tu buena conducta. Muestra que eres sabio por tu buena conducta. Si tú no muestras por tu buena conducta tu sabiduría, no vas a alcanzar misericordia. Porque la sabiduría de Dios te llena de misericordia. Entonces, mire qué interesante es esto. Porque esa sabiduría
es de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, pero no te hace vivir en hipocresía. En alguna oportunidad a usted le han preguntado: si viene el Señor por usted, ¿usted se va con Él? Y mucha gente dice: amén. Pero le voy a decir algo: en ese día van a haber muchas sorpresas. Va a haber gente que usted pensó que no iba a llegar, y va a haber gente que no va a llegar que usted pensó que sí iba a llegar. ¿Sabe por qué? Porque contaminaron su sabiduría. Ahora dice el verso 16: porque donde hay celos y batalla y contención y lucha, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y luego dice: pero la sabiduría de Dios, que viene de lo alto, es amable. Usted ha visto a alguien que es misericordioso, es amable, no es pachotero, no es peleador, no responde mal, porque tiene sabiduría de Dios. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Cómo te fue hoy? ¿Bien? ¿Tenía hambre? Sí. Va a llegar a la casa y le van a decir: ¿vamos a tomar oncecita? Obvio, la preguntita. Mire, hermano amado, pésimo, respondiendo pésimo cuando le están preguntando. Es como cuando dice usted: porque el siervo del Señor no es contencioso, sino amable para con todos. Lo que pasa es que yo voy a ser amable con los hermanos de la iglesia, y cuando me vea a mí, hermano amado, con algún funcionario público, se me desaparece la amabilidad. Amable para con todos. Ahí dice. Y luego el verso 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces mire, hermanos amados, qué importante es tener la sabiduría de Dios que nos llena de misericordia. Yo le pregunto a usted en este día: ¿usted siente que a veces le falta sabiduría? ¿Siente que le falta? Le pregunto, ¿le pide sabiduría a Dios? Porque la Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, que el que tenga falta de sabiduría, que pida a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche alguno. Pídale sabiduría a Dios. Pídale sabiduría para ser un buen padre. Pídale sabiduría para ser un buen hijo. Pídale sabiduría para ser una buena madre. Pídale sabiduría para ser un buen trabajador. Hay algunos que se olvidan que son hijos de Dios en el trabajo. Pídale sabiduría. Hay gente que dice: ay, Dios, tanto que me prueba con el trabajo, tanto que me cuesta conseguir un trabajo. Y cuando tienen trabajo, son flojos, llegan tarde, sacan la vuelta, piden permiso a cada rato, no hacen lo que se les pide. Y después dice: Dios, ¿por qué me pruebas tanto? Hermano, esa es negligencia. Esa es negligencia. No es que Dios te pruebe, esa es negligencia. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos haga gente sabia. En este tiempo en el cual estamos viviendo, la sabiduría nos va a apartar del mal camino. Pero si yo no tengo sabiduría, voy a pasar, hermano amado, por malos ratos. Otra fuente de la misericordia de Dios que no vimos el domingo es esta: esperar en Dios. Esta es una práctica que mucho pueblo no practica. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tu brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana.
sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Mire qué importante es entender que la Biblia dice que Dios se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esto, hermano amado, es profundo, porque la Biblia dice: pacientemente esperé a Jehová. Ahora le pregunto, ¿cómo se puede esperar con paciencia? Se lo digo de otra manera: ¿usted se ha desesperado porque hay algunas cosas quiere que le lleguen y no le llegan? Sea verdadero, ¿le ha pasado? Hay peticiones que usted tiene que de repente se demora más de la cuenta y usted dice: ay, ¿cuándo Dios me va a responder? ¿Le ha pasado? Claro. El tema peligroso es que algunos no esperan en la misericordia de Dios, actúan. Y cuando actúan impulsivamente, cometen errores terribles. Porque la impulsividad comete errores terribles. Mire qué interesante es esto que le voy a contar. Cuando yo estaba estudiando auditoría, había una niña que me hablaba siempre y me invitaba a café, me invitaba a bebida. Dentro de varias compañeras que estaban ahí dando vueltas, había una que me hablaba mucho. Yo sabía que le gustaba a mi compañera, pero me hablaba mucho, insistentemente. Entonces un día se abalanzó queriendo darme un beso. En esa época también el siervo tenía lo suyo también. Y en ese momento yo le dije que no. Le dije: apártate, pecadora, hija del diablo. No me toques. No, pasó. Entonces yo tuve que hablar con ella. Entonces yo le dije y le traté de explicar de la mejor manera. Le dije: mira, tú eres una niña muy linda, pero no eres parte de mi pueblo. Y como no eres parte de mi pueblo, yo no puedo estar contigo ni tú puedes estar conmigo. Tú no lo entiendes, pero yo lo entiendo. ¿Qué cosas de la Biblia has escuchado tú? Y me dijo: lo que escucho uno siempre. David que peleó con un gigante, Sansón que peleó con Dalila. Y cuando me dijo Sansón, yo le dije: mira, te lo voy a explicar de esa manera. Sansón era parte del pueblo de Dios, pero Dalila no era parte del pueblo de Dios. ¿Y qué le provocó a Sansón involucrarse con Dalila? Que le quitó toda la unción que tenía. Se la arrebató. Y como yo amo a Dios, yo no puedo estar contigo, porque estar contigo me va a hacer que yo quite toda la unción que Dios me puso sobre mí, la voy a perder al estar contigo. Y yo no quiero perder eso. Traté de explicarle, le evangelicé, después se enojó, después no me hablaba. Fue otra historia, pero le expliqué. ¿Y por qué le explico esto? Porque, por ejemplo, los jovencitos que están acá, cuando no entienden eso, la Biblia dice que uno de los consejos de la madre, un rey, dijo: no le des tu fuerza a las mujeres. Hijo mío, oye el consejo, que la mujer pecadora no te quite tu vigor. Le estaba diciendo la madre a su hijo: cuídate en tu relación, con quién te involucras. Hay muchos jóvenes que en vez de acercarse a Dios por las relaciones que tienen con jovencitos, con señoritas, comienzan a alejarse. Y le roban todo. Cuando reaccionan, mire, yo no sé si usted ha pasado esto. Yo he pasado por esquinas y he visto niños de 14, 15 años llorando, hermano amado. Pero así, con los ojos rojos, pues hermano. Así prácticamente peleas matrimoniales. Y yo he pasado con mi esposa así en el auto y de puro cabunero he bajado el vidrio y eso. De pesado le grito: no le crea, no le crea. Y ahí el tipo se da vuelta y me mira, yo se da vuelta: no le crea. De puro hinchador que ya usted me conoce que soy. Empezaba a decir así. Pero yo le digo a mi esposa: tienen 14 años, 13, 14 años, 15 años, hermano amado, y sufren por pasiones de amor como si le hubiese acabado el mundo. Cuando en esa etapa el corazón todavía
del adolescente, como le dije, está la necesidad pegada al corazón. Todavía adolece de muchas cosas, entonces todavía no logra madurar a un punto de poder comprender correctamente. Entonces, cuando se le aconseja, se enoja. Cuando se le da una opinión, se enoja. Una vez escuché un testimonio de mi pastor. Está hablando de aprender a esperar en Dios. Yo estaba en la iglesia cuando conocí a mi esposa. Y para mí es una bendición mi esposa. Porque esperar en Dios tiene su recompensa. Cuando tú no esperas en Dios, hermano amado, cometes errores terribles. Por eso que de repente digo yo, a mí me toca en esta faceta de pastorear y también entregar consejos muchas veces. Y le pido a Dios que me dé un espíritu de sabiduría para aconsejar. A veces hay muchos padres de familia que se sienten frustrados porque la economía no le alcanza para poder sostener una familia. ¿Pasa eso o no pasa? Claro. Pero cuando uno va al consejo, uno le dice, yo te pregunto, cuando tú tenías que estar estudiando, ¿qué estabas haciendo? Flojeando, durmiendo, desobedeciendo, en la calle, con los amigos. El tema es que la necedad en ese punto no les hace actuar con sabiduría. Entonces pasan los años y después se enamoran. Y como se enamoran, piensan que en el buen chileno, si no aseguran el chancho, se les va a escapar. Ellos dicen, casémonos, casémonos, casémonos. Y se casan. Y hermanos amados, y el matrimonio es más que estar tan solamente teniendo intimidad con tu esposa, con tu esposo. El matrimonio implica paciencia, crecimiento, entendimiento, pagar las deudas, pagar colegiaturas, pagar dividendos, pagar aranceles, comprarle ropa a los hijos, comprarle calzado, darle comida a los hijos que comen como si se fuese a acabar el mundo. Hermanos, los hijos piensan que la luz, hermano amado, brota porque obra y gracia y la luz se hizo. Tiene que ir creciendo hasta que entiende que la luz se paga. Prende la tele y ve que hay muchos canales. Él piensa que los canales están porque están. No sabe que el papá le tiene que pagar televisión por cable para que tenga todos los canales que al niño le gustan. Entonces comienza el proceso de frustración por no esperar en Dios. Porque en ese periodo, por no esperar en Dios, se ven de repente con 2, con 3 hijos y no tienen estudios profesionales, no tienen cómo tener un trabajo acorde a una remuneración que le pueda compensar para sostener a su familia. Entonces se les pone el panorama difícil. Entonces se enojan con Dios. Porque luego vienen a Cristo y dicen, bueno, Dios, ¿por qué no me ayuda? No es que Dios no te ayude, pero tú tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría ahora para buscar otro ángulo de prosperidad. Porque ya el ángulo de fructificación no lo encontraste. Entonces ahora Dios te tiene que dar sabiduría para prosperar, o en el área de las ventas, o en el área comerciante, o que te dé la dotación de emprender un negocio, o algo que haga un milagro sobre tu vida para que puedas tener un mayor recurso. Te pregunto, ¿Dios lo puede hacer? ¿Cuántos padres se tuvieron que ir por ese camino? La vía comerciante, la vía del negocio, la vía del esfuerzo, porque no alcanzaron a tener estudios profesionales, pero se tuvieron que esforzar harto y pudieron sacar adelante a su familia. ¿Hay alguien aquí de eso? Amén. Pero usted, ¿qué le dice a su hijo? ¿Qué le dice usted? Que estudie. ¿Y eso cómo se llama? Sabiduría. Hijo, a mí me costó mucho sacarte adelante. No cometas los errores que yo cometí. Estudia. Y el hijo dice, no mamá, me quiero casar, me quiero casar.
Es que yo lo amo, yo lo amo. Es que tú no entiendes el amor. El amor de mi vida has sido tú. No espera. Entonces, cuando yo quiero experimentar la misericordia de Dios, también tengo que preocuparme de esperar en Él. El jovencito no se desespere. Si se desespera, se va a meter con la señorita incorrecta. La señorita se va a meter con el joven incorrecto. Yo le digo a los adolescentes y a los jóvenes, esperen en Dios. Dios tiene bendición para ustedes. Se esperan en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, Dios tiene princesas. Cuando usted, hermanos amados, va a buscar una señorita de afuera, va a encontrar un vasito de agua. Joven, ¿me escucha? ¿Sabe cómo se le dice a la mujer de afuera vasito de agua? Porque el vasito de agua no se le niega a nadie. Pero la casa de Dios, una hija de Dios, tiene un precio diferente, porque se ha guardado para Dios. Esa mujer, esa señorita que tú desprecias, vale mucho más, porque engañosa es la gracia y vana es la hermosura. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Por otra parte, cuando la señorita no entiende eso y ve, hermano amado, un compañero de estudio de universidad y lo mira así, lo mira, mamá, yo quiero que Dios conceda las peticiones de mi corazón. Que tenga el rostro de Richard Gere, que tenga el cuerpo de Brad Pitt, que ama a Dios como mi pastor, y yo pueda tener todas esas cosas. Dios lo puede hacer. Solo Dios lo pudo hacer. Y la hermana ora, y si el Señor no te tiene eso para ti, y a lo mejor, hermano amado, te tiene a lo mejor uno chiquitito, menudito, a lo mejor así, chiquitito, pachonchito, pero se va a desvivir por ti y te va a tener como princesa. Hermanos amados, pastor, lo que pasa es que no me gusta su cara. Pero escúcheme algo, la Biblia dice que el corazón alegre, usted ha visto que hay gente que, hermano amado, lejito de la mano de Dios, pero cuando se alimenta en harto del Señor, el Señor lo hace ver lindo. Usted se ve lindo de acá. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces te quiero decir algo, joven, señorita, espera en Dios. No te adelantes, porque si tú te adelantas, después vas a sufrir. Vas a entregarle el vigor, te van a marcar. Puedes ser padre antes de tiempo, puedes ser madre antes de tiempo, y eso es algo que vas a tener que caminar por siempre. Pero si tú esperas el tiempo de Dios, recuerda que el mandato de Dios es fructifica y luego multiplica. No es multiplica y luego fructifica. Yo le pregunto, por ejemplo, aquí tengo a Patricio. ¿A quién más estudia acá casado? Que está estudiando, no está Álvaro. ¿Hay algún hombre que esté casado y que esté estudiando universidad? Patricio. Te pregunto, Pato, no hay nadie más. ¿Es fácil trabajar y estudiar casado con hijos? ¿Hubiese sido mejor haber estudiado antes de casarte? ¿Hubiese sido más fácil? Claro. Entonces, mire, cuando yo al padre va avanzando, le enseña al hijo, espera en Dios. Espera en Dios. Todas las cosas tienen su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Así también, hermano, como le dice la Biblia, os escribo y exhorto a vosotros jóvenes que habéis vencido al maligno. Y el apóstol Juan dice, os escribo a vosotros padres. Ahora le digo a ustedes padres, esperen en Dios, para que así también Dios conceda las peticiones de su corazón. Porque la Biblia dice eso en el Salmo 37, versículo 4, si no me equivoco, 4 y 5, dice, espera en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Guarda silencio ante tu Dios y espera en Él y Él hará.
Cuando yo me adelanto, cometo errores. Cuando yo espero en Dios, la misericordia de Dios me va a alcanzar. La misericordia de Dios me va a alcanzar. Ay, hermanos, le pregunto, ¿alguien cometió tremendos errores por adelantarse? Tomar decisiones apresuradas y después se lamenta. ¿Hay alguien que puede levantar la mano? ¿Hay alguien honesto aquí que hable verdad? ¿Cierto que pesa? Le pregunto, ¿Dios tiene misericordia? ¿Pero se pegó un porrazo más o menos? ¿Dolió? Claro. Por eso el Señor viene y te aconseja, espera en Dios. No te olvides de esperar en Dios. Amén. Voy a terminar con este versículo también que no lo compartí el domingo. Este versículo, ¿dónde está? Muy lindo. Mire, una de las fuentes de Dios es la visión correcta. Una de las fuentes de la misericordia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Ponga atención, iglesia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. La Biblia dice, hermanos míos, si alguno de vosotros ve caer a alguno de sus hermanos en falta, vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también puedas ser tentado. Si hay algo que yo puedo decir con solvencia, es que el misericordioso siempre, siempre alcanzará misericordia. Cada vez que Dios te dé la oportunidad de demostrar misericordia, demuéstrela. Porque el bien que tú vas a hacer, Dios te lo va a devolver a ti, a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, tú no sabes. Pero la misericordia se va a impartir a tu generación. ¿Por qué es importante esto? Porque a usted le ha tocado perdonar deudas de gente que le ha ofendido. ¿Sí o no? ¿Hay gente que le ha ofendido a usted? ¿Sí o no? ¿Le ha causado dolor? ¿Sí o no? Usted sabe que la Biblia dice que privilegio de un rey es pasar la ofensa por alto. Ahora le voy a decir, ¿cuántos han sido ofendidos aquí en este lugar alguna vez en su vida? Yo levanto mi mano. Si usted lo han ofendido alguna vez en su vida, diga, de mí me han ofendido. Perfecto. Pero ahora mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice, no te quejes cuando te ofendan, porque Dios sabe que tú también has ofendido a otros. Mire qué linda es la palabra de Dios. Cuando tú mires que te están diciendo algún daño, examínate tú. Y antes de emitir un juicio severo, practica misericordia. Y di, Dios tuvo también de mí misericordia. Verdaderamente este me hizo daño, pero yo también he hecho daño, sabiendo o sin saber. Hay gente que ha hecho daño sin saber, y tremendo daño. Hay gente que ha estado en la congregación, que ha llegado a congregarse con un corazón sano, con un corazón limpio, y se ha encontrado con algún hermano que debido a haber sido ya maestro, se comporta como niño. Y tuvo una acción que hirió al infante.
y provocó que ese se fuera y nunca se dio cuenta. ¿Sabe cómo se llama ese? Él cometió homicidio sin querer. Así dice la Biblia. Mató a alguien sin darse cuenta. Y mire que la Biblia dice que nosotros debemos amarnos unos a los otros con entrañable misericordia. Entonces, ¿se recuerda usted que había un hombre que tenía una gran deuda? ¿Se recuerda? Pero una deuda grande, pero grande, pero grande. ¿Se recuerda? Como la deuda que usted tenía con Dios cuando Dios le perdonó. ¿Se acuerda ahora? No. Usted dice, ahora usted se ve muy santo, pero sea sincero. ¿Se acuerda cuando vino usted Cristo? ¿Cómo traía su hoja de vida? ¿Limpia o un poquitito sucia? Ok, yo te pregunto, ¿Dios te perdonó una deuda grande? Amén. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto perdonar? ¿Por qué te cuesta tanto practicar misericordia si Dios ha tenido tanta misericordia de ti? ¿Por qué eres tan severo con los que más amas si dices que los amas? Porque hasta donde yo sé, uno no hace daño al que ama. Pero ¿por qué será que los que más hacen daño son los que más cerca están de nosotros? No sé si se ha dado cuenta usted de eso. Que dentro de las personas que usted más le podría hacer daño, hay gente que usted no conoce y que nunca más la va a ver en la vida. Pero usted escoge para hacer daño a su esposa. Y le causa tremendas heridas. Y es la que más ama. O escoge a su esposo, al que más ama y le hace daño. O escoge a sus hijos, que son los que más ama y les hace daño. ¿No dice la Biblia que con la vara que tú mides te volverán a medir? Y que nosotros debemos entonces aprender a perdonar la deuda, por grande que sea. Hubo un hombre que le perdonaron una deuda grande. Practicaron con él misericordia. Y luego, saliendo de ahí, fue y buscó a uno que le debía a él. Y le dijo, págame lo que me debes. Y lo metió a la cárcel. Ay, hermano. Cuando se enteraron de lo que hizo este hombre, le dijeron, malo, hombre malo, ¿no te había yo perdonado a ti una gran deuda? Escúcheme bien. Les voy a decir algo. El dinero viene y va. Pero por el dinero tú puedes conocer a la gente. ¿Usted sabe que hay amistades que se pierden por dinero? ¿Usted sabe que hay gente que se pierde por dinero? A veces dice el apóstol Pablo, dice esto: yo prefiero perder lo mío para que tu alma no se pierda. Como quien dice, prefiero yo perder, pero que tú no te pierdas. El apóstol Pablo dice, yo gastaré de lo mío por amor a ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Que perder por ganar no es perder. ¿Entendió? Cuando tú supuestamente pierdes por ganar, no estás perdiendo. Finalmente a la larga estás ganando, porque estás haciendo lo mismo que hizo tu Señor. Se lo digo de otra manera. La Biblia dice, ¿qué recompensa tienes si amas a los que te aman? ¿No hacen así los gentiles? Pero ama al que no te ama y tendrás recompensa, porque así hizo también tu Señor. Es fácil amar al que uno le ama, pero ama al que no te quiere, al que no te pasa.
Demuestra el amor a aquel que es pesado contigo. Ahí vamos a ver. Demuestra tu sabiduría por tu conducta y voy a ver qué tipo de fruto hay en tu árbol. ¿Sabe con qué el Señor enseña esta palabra del juicio sin misericordia? Con el discriminar. La Biblia dice: todos los hombres buscan el favor del rico, pero ¿quién escucha al pobre? Dice la Biblia eso. Y la Biblia enseña esto del juicio, que no discrimina en misericordia. Y dice: cuando venga un hermano tuyo y entre con vestidos andrajosos y tú le digas: quédate tú allá, pero veas que otro entra vestido de esplendidez y le dices: tú ven, siéntate acá, tú no estás haciendo un juicio con misericordia, estás haciendo un juicio sin misericordia. Vamos a participar de la Santa Cena, terminando con una reflexión que un día, no me acuerdo si la vi o leí en un libro. Hay ciertos tipos de denominaciones que despiden pastores y contratan pastores. De hecho, hay iglesias, si puedo llamar iglesias, que se han puesto a la venta. Dicen: se vende templo con hermanos incluidos. Cosas que aparecen en Chile solamente, no sé. Y en esas iglesias que despiden y contratan pastores, un día estaba toda la congregación esperando que le presentaran al nuevo pastor. Y el pastor quiso tomarle un test a la iglesia que iba a pastorear. Entonces se vistió como mendigo y entró y se sentó en la última silla y lo corrieron. Se cambió de lugar y lo corrieron. Se iba a sentar más adelante y le dijeron: estás hediondo, córrete para allá. Se sentó en otro lugar y le comenzaron a correr las carteras, las cosas. Lo dejaron solo. Pasó todo ese espectáculo y dicen: y les voy a presentar al nuevo pastor de la congregación, Pastor Brian, por decir algo, pase acá adelante. Toda la gente se dio vuelta y se paró el mendigo y se puso delante de la iglesia y le dijo a la iglesia: esta iglesia que Dios me mandó a pastorear va a tener que aprender qué es la misericordia. Y yo quiero que tú sepas que Dios quiere que tú aprendas lo que es la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.